¿Listo? Entonces vamos a dar inicio entonces con la casa de oración. Vamos a orar y entramos en el tema de esta noche, ¿les parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, amado Santísimo Salvador, te damos muchas gracias, Dios, por este día de misericordia que recibimos, la nueva oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre, amado Rey, sabiendo de que cuando nosotros, Señor, nos reunimos, ahí en medio estás tú, porque está escrito, Dios, que tu presencia está en medio de nosotros, donde quiera que estemos, Dios, no importa la distancia, tú eres el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Dios, el que todo lo llena en todas las cosas. Por eso delante de ti venimos dándote gracias en esta noche, Dios, pidiéndote, amado Rey, primeramente que seas tú, Señor, ayudándonos a estar dispuestos para esta hora, que nuestros dispositivos, la conectividad, todo esté funcionando como debe, Dios, para poder tomar, Señor, el consejo que has traído esta noche para cada uno de nosotros, Dios. Aún en mi vida, Dios, porque yo sé que aún tú hablas a mi vida, Dios, en este espacio, porque yo también tengo necesidad de ti, Señor, porque yo también quiero aprender de ti, Dios, cada día, Dios. Ayúdanos y guíanos, Dios, trae pronto a los demás invitados nuestros, nuestros hermanos y hermanas, Dios. Tráelos a este espacio, Dios, a este lugar para poder todos participar de este banquete que has preparado para nosotros hoy, Señor, un banquete que aunque no es tangible, hace provecho a nuestra alma, Dios, esta palabra tuya, Dios. Hoy te damos gracias por todo lo que hemos podido hacer en esta semana que ha transcurrido, Dios, por los planes que tenemos para el día de mañana, Dios. Y te pedimos que nos ayudes y nos guíes, Dios. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas contra nuestro prójimo, cuando te fallamos, Dios, límpianos y pon en nosotros ese deseo, Dios, de cada día mejorar un poco para ti, Dios. Ayúdanos y fortalécenos, Dios. Hoy te pedimos que le des vida a tu palabra y que esta palabra nos vivifique, nos aliente, nos limpie, nos levante si hemos estado caídos, Dios, que nos ayude a tener unas ideas claras, Señor, que aclare dudas en nuestro corazón y que seas tú, Señor, haciendo lo que has querido hacer con nosotros en esta hora, lo que has preparado para este tiempo en nuestra vida. Dios, guarda nuestras familias, bendícelas, Dios, si hay alguno de nuestros miembros que esté afuera en esta hora aún en labores o haciendo algo, Dios, guárdalo de vuelta a casa, Dios, nuestros amigos, nuestros vecinos, y colocamos este tiempo en tus manos. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a tener un tema que hace parte de nuestro caminar con Dios, pero hace parte de una fase muy especial y es aprender a sobrellevar la crítica, que es importante en nuestra vida, ¿cierto? La crítica siempre va a estar. Existen críticas positivas y existen críticas negativas, ¿cierto? La palabra crítica, dice el diccionario, esperen que creo que ingresó alguien, voy a ver ingreso. Ujú. La palabra crítica, según el diccionario, dice que viene de el significado etimológico, dice la palabra crítica es la acción de discernir, está derivada de la palabra criterio, ¿cierto? Que quiere decir el concepto o el mecanismo, ¿cierto? Dice por acá que también está derivada de una misma raíz griega, que es de un idioma protoeuropeo, que también se deriva de la palabra secretum o discernere, ¿cierto? En su objeto de discernir la verdad, evidenciando, ¿cierto? Previamente un análisis, ¿cierto? Ese es el significado de la palabra crítica. Viene de criterio, que a su vez viene de, de discernimiento, de la capacidad de analizar, ¿cierto? Y tomar decisiones y de dar una sentencia, analizar las cosas. De ahí viene la palabra crítica. Y vamos a verlo, ¿cierto? Vamos a tomar una palabra para hacer esta introducción en el libro de los Hechos,
Nuevo Testamento, luego de San Juan, libro de los Hechos, capítulo 15, libro de los Hechos, capítulo 15, verso 4. Hechos 15, 4. Mm, me pasé, ya, ahora sí. Hechos 15, 4 dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios hacía con ellos. ¿Cierto? Llegaron el apóstol Pablo y Bernabé, venían de una misión. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y desde mucho, hasta el 12 vamos a ir, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por ellos, por medio de ellos, entre los gentiles. Bueno, les voy a dar un poco de contexto. Estos son Bernabé y Pablo en uno de sus viajes misioneros, ¿cierto? ¿Misionero qué es? Es que ellos iban y llevaban la palabra a una tierra ajena a la de ellos. En este caso, ¿cierto? Habían estado en un territorio y vinieron a contar a una iglesia lo que había hecho Dios, de cómo Dios había derramado el Espíritu Santo sobre la vida de los gentiles. Es decir, ¿qué es un gentil? Es todo ciudadano que no sea judío, todo natural que no proviene de los judíos. Para ellos eso es un gentil. Es decir, nosotros somos gentiles, porque nosotros no somos judíos de sangre, ¿cierto? Es otra manera de decir extranjeros, por así decirlo, gentiles. O sea, ¿de qué? Del mundo. Por eso se refiere a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios desde la antigüedad había escogido un pueblo para hacerlo un pueblo santo. En este caso eran los israelitas, ¿cierto? Que posteriormente se convirtieron en los judíos. Los israelitas fueron creados por Dios desde cero. Empezaron con Abraham y ahí se fueron desprendiendo las familias, ¿cierto? Pero llegado el tiempo de la gracia, luego de que Cristo cumplió su ministerio, pues entregó su vida por nosotros en un madero y resucitó a los 3 días, resulta que ese privilegio no se quedó solamente con los judíos, sino que se dio la oportunidad de que también los gentiles tuviesen salvación, ¿cierto? Por eso es que aquí leemos de que estaban los fariseos, la secta de los fariseos. En medio de la iglesia estaba la secta, ¿cierto? ¿Quién eran los fariseos? Pues de los mismos creadores de crucifíquenlo y suéltenos a Barrabás, eran ellos, ¿cierto? Ellos fueron los que provocaron que Cristo llegase hasta la cruz, porque él estaba haciendo todas las cosas y estaba viniendo a traer una revolución espiritual, porque ellos estaban acostumbrados a vivir a través de rituales. ¿Qué rituales? Lo que ellos están hablando acá, que dicen que es necesario, verso 5 dice, y es necesario circuncidarlos y mandarles que devuelven la ley de Moisés. ¿Por qué circuncidar? Porque en la antigüedad el patriarca, ¿cierto? Abraham hablando con Dios, llegaron a este acuerdo de que ellos iban a, todos los varones, ¿cierto? Iban a ser circuncidados, dando a entender que era la manera de decir de que ellos se apartaban ya de las cosas del mundo, es decir, de las costumbres de los otros pueblos de la tierra.
¿cierto? Esa circuncisión, no sé si saben lo que es circuncidar los que están presentes, ¿todos saben? No creo, ¿cierto? O alguien no sabe qué es circuncidar. Bueno, de todas maneras lo voy a explicar. Circuncidar es tomar, ¿cierto? Parte del prepucio, que es tela, ¿cierto? Parte de la piel, ¿cierto? Que está sobre el pene del varón, ¿cierto? ¿Han visto? Circuncidar es tomar esa piel y quitarla, ¿cierto? Cortarla, ¿cierto? No se va a morir. Sí duele, pero no te va a matar, ¿cierto? Y esa piel que era restante representaba, ¿cierto? Pues el pecado representaba las costumbres del mundo, representaba todo lo que no agradaba a Dios. Era como un acto simbólico, ¿cierto? Que tenían los hombres en aquel entonces. Esa costumbre se vino manejando por muchos años y los fariseos eran defensores de eso, era la ley mosaica, ¿cierto? Lo que se conocía como la ley mosaica, una cantidad de normas y acuerdos de pactos antiguos, ¿cierto? Que se han tenido para mantener pues al pueblo dentro de lo que era la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces ahí hay un montón de leyes y de cosas, más adelante vamos a leer un poco más de eso, y por eso ellos decían, ellos escuchaban que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en nuevas lenguas y que hicieron esta sanidad y que pasó aquí por allá y ellos, uy, gloria a Dios, pero hay que hacerlos incursionar, decían ellos, ¿cierto? Porque esto eran fariseos, pero eran fariseos arrepentidos. No eran los mismos fariseos que estaban allá, mátenlo, no. Estos fariseos habían reconocido, la embarramos, matamos al Salvador y se arrepintieron, ¿cierto? Porque estaban dentro de la iglesia. Esto no era la sinagoga de yo no sé qué, no, esta era la iglesia primitiva. Eran cristianos, eran fariseos cristianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son seguidores de Cristo. Sin embargo, en la mente de ellos todavía estaba esa costumbre, porque los fariseos se caracterizaban porque eran extremadamente tradicionales y costumbristas, eran demasiado conservadores. Por eso cuando Jesús hacía cosas que no eran acorde a las leyes, que comer sin lavarse las manos, no, para ellos eso era, mejor dicho, un escándalo. Ellos, ¿cómo así que usted no era las manos para comer? No, usted va a contaminar, el pecado va a entrar en su vida. Y él les explica, y no, 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 es que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Porque lo que entra por la boca, pues va derecho a la letrina y no contamina al hombre, ¿cierto? Y era una cosa loca para ellos. Aquí tenemos un grupo que era un grupo arrepentido, pero todavía tenían eso en su vida, ¿cierto? Todavía estaba ese pensamiento. Y ellos querían llevar esa idea, pues, a los gentiles. ¿Qué pasa con eso? Resulta que la circuncisión, mm, al ser un proceso, pues, tan radical, se recomienda hacerlo durante los primeros años del varón y no durante los postreros, porque entre más tiempo pasa, es más doloroso y más difícil la recuperación, ¿cierto? Entonces, obviamente, el ir y decirle a estos hombres, ya hechos y derechos, ¿cierto? Ya con pelos en todas partes en el cuerpo, y decirles, no, que tiene que circuncidar. Ay, ¿se acuerdan de la salvación que les hablé? Sí. No, es que toca circuncidarse para poder ser salvos. O sea, imagínense qué actitud hubiera tenido la gente ahí. Más de uno, uy, no, así sí, no, ¿cierto? Los hombres de uno así sí, no, se han echado para atrás. ¿Qué voy con esto? Por eso les dice, el apóstol les habla con sabiduría de Dios, porque eso es de Dios, y les dice, ¿por qué vamos a poner un yugo? Venga, yo lo leo nuevamente por acá. Verso 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz? Es decir, la cerviz es este área del cuerpo, ¿cierto? Sobre el cuello, la nuca, ¿cierto? Sobre la cerviz de los discípulos, porque al ellos ser llenos del Espíritu Santo y a ser bautizados en el nombre del Señor, ya se convertían en discípulos. ¿Por qué ponen sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué? Porque precisamente por eso vino Cristo. Porque todos esos rituales y todas esas cosas que se hacían en la antigüedad
el Señor se dio cuenta que eso no llegaba al corazón de los hombres, es decir, los hombres no dejaban el pecado, sino que se acostumbraban a vivir en las costumbres, valga la redundancia, y en una vida de rituales y de protocolos espirituales para supuestamente ser espirituales, pero no había un cambio interno. Físicamente habían cambios, pero internamente seguían codiciando, seguían odiándose, seguían maldiciendo, seguían mal. Solamente era una cosa estética lo que había en ellos, y Dios quiere que sea mucho más allá. Sin embargo, ellos, al ver que Dios hizo esto, ellos insistían que no, que hay que hacer eso, que no sé qué. Por eso él decía, si nosotros y nuestro antepasado, les decía el apóstol, no pudieron con eso no les sirvió de nada, no los ayudó a ser salvos ni a estar cerca de Dios. ¿Por qué vamos a ponerle eso ahora a la gente que Dios ha aceptado gratuitamente, que Él ha llamado porque ha querido, que se ha manifestado a los gentiles? Porque es Cristo el que lo busca a uno, no es uno el que busca a Cristo, sino que es Cristo el que lo busca a uno. Si el Señor no se mueve, uno estaría toda la vida de aquí para allá en el mundo. Es Cristo el que se atraviesa en nuestras vidas para hacer un cambio. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que existen, ¿cierto? Cristianos y personas no cristianas que tienen estas actitudes de criticar a otros, sobre todo cuando son personas nuevas. Esto es algo que a lo que un creyente que ya tiene más tiempo, más experiencia, pues no le presta mucha atención, porque ya uno entiende de que estas situaciones se van a presentar tarde que temprano en la vida de uno, ¿cierto? Pero el que es nuevo no. Y para el nuevo, que te critiquen y te juzguen, pues si no lo sabe manejar, puede significar el alejarse del camino de Dios, el dejar incluso a Dios, el incluso enojarse contra Dios, porque no sabe manejar esa situación, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros, como cristianos que somos, como jóvenes principalmente los que están aquí, comprendan de que esas situaciones son situaciones que son naturales, que se van a presentar. Así usted está haciendo las cosas bien, usted va a tener momentos donde va a experimentar la crítica de las personas, el juicio de los demás, de los que ni lo conocen, porque estos fariseos ni conocían a esos gentiles. Escuchaban de ellos y, ay, qué bueno, qué bendición, pero hay que circuncidarnos, ¿cierto? Ni siquiera escuchando que Dios ya había hecho la obra en ellos, estaba haciendo una obra, ni siquiera así, sino que no hay que hacer esto, porque así hay gente que se comporta en nuestra vida. Usted está empezando a ir a una iglesia y resulta que hay gente que usted quiere que ya lleva 2 domingos que va y quieren que en el tercer domingo usted ya hable diferente, usted ya ore más tiempo, ¿cierto? Que cuando digan está en tal libro, usted llegue de una a la Biblia, al punto que es, o se vista distinto con ir solamente 3 veces a la iglesia, y hacen ese tipo de comentarios. Y le hacen ese comentario el que acaba de llegar, y pues el que acaba de llegar pues se siente incómodo, porque no comprenden que es que eso es una obra que hace es Dios, eso lo hace Dios, eso no lo hacen las personas, ¿cierto? Uno no deja de hacer algo o no cambia cierta conducta en su vida porque es que el líder me dijo, el pastor me dijo, no, es porque Dios trata con uno y lo hace entender el por qué es necesario el cambio, porque Dios no nos pide cambiar cosas por capricho, como que, ay, no, no me gusta que te peines de derecha a izquierda, peinate al revés, de izquierda a derecha. ¿Por qué Dios? No, porque sí. Simplemente no me gusta porque sí, no, Dios no es así. Dios tiene razones de peso del por qué Él nos pide a nosotros hacer ciertas cosas o evitar hacer ciertas otras. Sin embargo, hay creyentes que eso no lo entienden, ¿cierto? Y quieren pues forzar al creyente, al nuevo, a ser cristiano, ¿cierto? Y así no funcionan las cosas. Usted no se va a convertir por mucho que lo empujen a ir al culto, no. Usted tiene una conversión el día que usted se disponga y tenga un encuentro con Jesús. Ese día usted tiene una conversión. Eso no va a ser porque a veces a la gente les dicen, ¿no? Que eso en el culto de no sé qué. Mm, que usted va a ser convertido en una vigilia.
que usted va a ser convertido en un ayuno, que usted va a tener un encuentro con Dios en un retiro. No, esas cosas no son así, porque es que eso no está en el poder humano. No existe un pastor, no existe un líder que haya monopolizado la manifestación de Dios. Dios se manifiesta cuando quiere. Para algunos, ¿cierto? Esa manifestación fue en un retiro espiritual. Para otros fue un sábado en la noche, un miércoles, un culto. Para otros fue en una casa de oración como estamos hoy. Allí tuvieron un encuentro con Jesús. Para otros fue en otros lugares. Hay gente que ha tenido encuentros con Cristo y sin nadie alrededor, solamente Él y el Señor por allá en la calle, en un callejón, debajo de un puente, ¿cierto? En una olla, metido allí, a punto de meter vicio, y tuvo un encuentro con Jesús allí, y así, porque uno no manda sobre eso. Era lo que pasaba con los apóstoles cuando Pablo estaba hablando y Bernabé. Eso no fue como que Pablo y Bernabé dijeron, vamos a orar para que en ellos caiga el Espíritu Santo. No, ellos estaban hablando y el Señor se derramó ahí. Cayó el Espíritu. Eso no estaba dentro de los planes de Pablo y Bernabé, pero sí está dentro de los planes de Cristo. Y es igual con nosotros. Eso está en el Señor. Eso no está, que es que si no pasa en el culto, entonces ya no pasa. Es que si no pasa en el retiro, entonces ya no pasa. No, porque el Señor es el dueño de todas las cosas. Él decide cuándo lo hace, ¿cierto? Él decide cuándo hace eso. Usted puede estar ahí en medio de un sueño, todo, y allí tener un encuentro con Jesús, en un sueño. El Señor se puede manifestar en su vida y usted sale, levanta de allí convencido, necesito de Dios, necesito un cambio, necesito arrepentirme, necesito vivir diferente. Y salen y buscan de Dios, ¿cierto? Pero resulta que hay creyentes que como que tienen memoria de corto plazo, ¿cierto? Solamente la memoria de largo plazo está como, no sé, como o llena o averiada, no sé, y no se acuerdan que así es como Dios empezó con ellos también. Entonces ellos quieren hacerlo a la fuerza, quieren forzar al cristiano de que se convierta a la fuerza, de que tenga un encuentro con Dios forzado, ¿cierto? Y el problema de eso es que si el nuevo no sabe manejar esa situación, van a hacer que el nuevo entre en un afán, en una angustia, ¿cierto? Y hasta en un desánimo, porque él ve y ve que el uno recibe y el otro aquí, y el uno cuenta una cosa y el otro, y él no siente nada, no experimenta nada. Y él al ver todo eso se pone a pensar y dice, no es que estoy en la iglesia y está pasando esto y yo no siento nada, entonces el problema soy yo. El problema soy yo, quizás no soy lo suficientemente digno de esto. Quizás soy muy malo para que Dios pueda hacer algo en mi vida y se echan para atrás, porque eso es lo que pasa a veces cuando la iglesia está presionando al cristiano nuevo. Por eso el apóstol le habla aquí, les dice, ¿por qué vamos a tentar a Dios? Imagínense, él empieza anunciando, dice, ¿por qué tentamos a Dios? ¿Para qué vamos a tentar a Dios? Es lo que él está diciendo, ¿cierto? ¿Por qué creen que él dice eso? Porque Dios es el primero que se siente desagrado de esas actitudes entre el pueblo. A Dios no le gustan ese tipo de cosas, de que uno esté presionando a alguien o a través de amenazas o tratando de forzar a alguien o de manipular a alguien a que es que usted se tiene que bautizar, es que usted tiene que orar, es que usted tiene que leer la Biblia, es que usted tiene que cambiar. No, porque así no funciona. Esto es voluntario. Y esto viene a través del convencimiento que Dios pone en el corazón de uno. Es Dios el que pone esa convicción, esa seguridad, esa certeza de que es necesario que yo haga esto, es necesario que deje de hacer aquello. Eso lo hace Dios, no nosotros, ¿cierto? Sin embargo, encontramos este tipo de creyentes, ¿no? Que hacen esas cosas así. Miren lo que dice por acá, verso 14 más abajito, capítulo 15, verso 14 de Hechos. Dice por acá, vamos a leer hasta el 21. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre,
dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mire, eso es una profecía antigua. Y él dice, vea que esto, que los cristianos iban a venir también, de los gentiles iban a ser cristianos, desde la antigüedad Dios ya lo tenía preparado, porque vea lo que dice este profeta antiguo. Dice que los que van a ser, ¿cierto? En los cuales es invocado su nombre. ¿Qué quiere decir invocado su nombre? A aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Y está hablando de gentiles, es decir, desde la antigüedad el Señor tenía ese plan ya, aunque ellos no lo entendían. Pero desde la antigüedad ya tenía ese plan de que él iba a levantar un pueblo santo de en medio de ellos, de estos gentiles. Por eso les dice acá, por lo cual dice el apóstol, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, ¿cierto? Sino que les escriba que se aparten, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Mire, el apóstol les dice, lo correcto no es que estén inquietando, ¿cierto? A los recién convertidos, a los gentiles. Eso es lo correcto. No cuando dicen inquietar es como angustiarlos o llenarlos de preocupación con cosas como que hay que circuncidarse. Es que usted no puede hacer esto. Es que usted no puede hacer lo otro. Es que no hable así. Es que no se siente así. ¿Cierto? No. Dicen, más bien enseñe lo que desde el principio Moisés les enseñó. ¿De qué les habla ahí? Les habla de apartarse de las contaminaciones del pecado, ¿cierto? Del pecado. Les habla de apartarse de comer sangre, ¿cierto? Porque sabemos de que la sangre no se debe comer, ¿cierto? El Señor lo estableció así. Y aún en la gracia sigue estando eso firme, no se puede comer sangre porque dice que no comerás la sangre porque es la vida de la criatura, entonces no se debe comer sangre, ni tampoco se puede comer, ¿cierto? Eh, Tampoco alimentos de algún animal que haya sido ahogado o torturado, ¿cierto? No se debe comer por la manera en la que ese animal falleció. Y pues lo de las contaminaciones de los ídolos y la fornicación, es decir, el pecado en general. Es lo único que Dios demanda como tal, ¿cierto? Entonces él dice eso, más bien porque explíquenle que se cuiden del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué pasa si hacen esas cosas que Dios manda que no se hagan? ¿Qué puede pasar en sus vidas? Porque así es como uno comprende el por qué es importante evitarlo. Porque si usted no tiene una razón, usted lo sigue haciendo. Pero como uno va conociendo a través de la palabra qué es lo que es el pecado y qué produce el pecado en uno, uno ya el pecado, uno ya lo ve diferente. Porque usted sabe que eso que usted va a hacer o eso que usted está pensando o eso que usted está diciendo trae unas consecuencias a su vida. Eso no se queda así nomás, sino que eso trae unas consecuencias que son reales, son reales. Así usted lo cree o no, eso es real y eso se cumple, porque esos son principios que Dios estableció, es el orden que Dios le puso a las cosas. Por eso Dios nos enseña a vivir, ¿cierto? Y mire que eso es algo que debemos procurar, ¿cierto? Esta primera parte que estamos hablando de eso, es de cómo debemos comportarnos respecto a eso, ¿cierto? Para que el cristiano que está nuevo, que está empezando, pues no se desanime, ni se llene de angustia, porque a veces uno empieza a notar que hay ciertas personas que están acercando a Dios y empiezan a seguir a Dios porque les da miedo irse para el infierno, porque me da miedo que me vaya mal, ¿cierto? Porque me da miedo que Dios me castigue, pero no, el miedo no puede ser el motivador del cristiano, sino el amor. El amor debe ser lo que me motive a mí a seguir a Cristo, el amor a Dios, no el miedo, porque es que antes, ¿cierto? Muchos años atrás, el cristianismo se empezó a volver popular, fue por esa manera en la que los creyentes daban a conocer de él. ¿A través de qué? De la condenación y el infierno. Entonces nadie les prestaba atención. La gente no quería saber de eso.
porque ya suficiente problema tenían en su vida natural como para poner a pensar de que no, y eso no es nada. Si usted llega a morir así como está, le va a ir peor porque esto y lo otro, la gente no quería escuchar cosas de problemas ni nada. La gente lo que necesita es esperanza, ¿cierto? Saber de que hay un Dios que está vivo, que está interesado en ayudarles, en bendecirlos. Pero si usted solamente está pensando en el infierno y en el lago de fuego y azufre, que si yo sigo haciendo esto que está mal, voy a estar nadando allá ay, no, qué miedo, Dios, guárdeme de eso, Dios, guárdeme de eso, usted nunca va a poder vencer ese pecado, esa debilidad que tiene, porque eso es una mala motivación. Cuando hablamos acá, muchas veces ustedes han escuchado que yo he mencionado la palabra temor de Dios, eso no es temor de Dios. La palabra nos define qué es el temor de Dios. Y cuando alguien dice, hay que tener temor de Dios, no significa que, ay, sí, es que Él me puede destruir, no. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra en Proverbios. Y también dice, y el principio de la sabiduría, ¿qué es? Apartarse del pecado. Eso es lo que se conoce como temor de Dios, apartarse del pecado, ¿cierto? Lo que estaba diciendo aquel apóstol, háblenles lo que les ha hablado Moisés desde el principio, que se aparten de contaminación, apartarse del pecado. Aprender a conocer qué es pecado, qué está bien delante de los ojos de Dios, qué no está bien, ¿cierto? Para poder tener criterio, lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Donde viene la palabra crítica, criterio, que es que la capacidad de discernir y diferenciar. Esto es bueno, esto es malo, me conviene, no me conviene. Para poder tomar decisiones, es nuestra capacidad de analizar. Eso es lo que Dios da al hombre, una sabiduría divina para poder discernir las cosas, entender las cosas como son. Porque resulta que acá entre nosotros los hombres nos hemos puesto de acuerdo y hemos llamado muchas cosas malas como buenas y a muchas cosas buenas como malas. Eso lo dice en la escritura. Y eso está a nivel mundial, así no hablemos el mismo idioma, eso ya es un acuerdo que hay como en el subconsciente de toda la humanidad ya. Por eso no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, no podemos ser sabios según el mundo, sino que hay que ser sabios para con Dios, ¿cierto? A través de la escritura. Bueno, vamos a seguir por acá. Ya les digo que vamos a leer, ¿cierto? Es decir, la misión de la iglesia es motivar al neófito o nuevo a vivir una vida en pureza. Esa es la misión de la iglesia. Que usted sabe encontrar dentro de la iglesia personas de que quizás lo vayan a hacer de una manera inadecuada, ¿cierto? Que quizás se burlen de usted, quizás sean muy severos con usted cuando usted comete un error, quizás lo ajustician en el momento, y usted por qué hizo eso, y usted por qué hizo lo otro, ¿cierto? Porque hay gente que es así, como muy apasionada, ¿cierto? Y ya casi que le pegan a la oveja por algo y la oveja está con los ojos así grandísimos y con los ojos encharcados, y usted no sé qué, no, usted es una vergüenza, no, salga de mi ministerio, no lo quiero volver a ver nunca más, no sé qué, porque se equivocó ese nuevo, ¿cierto? No sabía y hizo algo indebido y se equivocó y entonces está ese otro ahí que ya que lo quiere desnucar, ¿cierto? Y si la oveja no sabe asimilar esa situación, pues dice, no, así me trataba yo no sé quién dentro de mi familia. Y si eso es ser cristiano, no, yo me voy para el mundo otra vez. Y salen y se van, se desaniman, porque piensan que las personas le están enviando, ¿cierto? O lo están llevando a una vida que es obligado, pues, obedecer a Dios. Y no es así. No es así, no es obligado, que es que, ay, es que uno deja de tomar porque allá de tanto la gente decirle que uno no tome, uno ya ni toma. No, son mentiras. Usted no va a dejar de tomar, ni usted va a dejar de consumir droga por mucho que se lo digan. Porque si usted no lo deja por su papá y su mamá que se lo dicen, ¿por qué lo va a dejar por un desconocido? No lo deja. Eso es Dios el que trae ese convencimiento. Ahora vamos a leer la otra parte de este tema, porque este yugo de crítica, mm, cuando hablamos de yugo es un elemento, ¿cierto?, utilizado en el arado de los animales de tracción, ¿cierto? Los búfalos y los toros, los asnos, ¿cierto? Es un elemento que se pone en la cerviz de los animales para que ellos puedan arar.
Se les pone eso allí, eso se encaja y eso restringe los movimientos del animal y permite que una persona pueda dominar el animal, direccionarlo, ¿cierto? A través de unas cuerdas. Eso es un yugo, es algo que restringe, ¿cierto? Por eso el apóstol les dice acá, ¿por qué van a poner ese yugo antiguo sobre ellos? Es decir, ¿por qué lo van a restringir? Si es que en Cristo ya tenemos muchas libertades. En la gracia tenemos muchas libertades, hay muchas cosas de la antigua ley que ya el Señor cumplió por nosotros una vez y para siempre, ya no es necesario hacerlo, porque si no fuese así, imagínense, yo tendría que estar aquí pues con un cabrito para poder hacer la casa de oración, iniciando, para poderlo sacrificar, para poder rociar con sangre a todos los que estamos, para poder entrar a la presencia de los limpios del pecado. Si de Cristo no hubiese venido, sería así. ¿Cierto? Todavía tendríamos que estar haciendo sacrificios para que haya perdón de pecados. Entonces, ¿usted imagina yo a dónde llegaría aquí consiguiéndome cabras cada 8 días? O sea, me arruino. ¿De dónde va a estar consiguiendo cabras cada 8 días? Y matándola aquí delante de todos. Pero eso ya fue hecho por Cristo una vez y para siempre. Ya tenemos ese perdón, ¿cierto? Continuo, mientras en nosotros está en buscarlo, ¿no? Porque no crea que, ay no, Cristo, ¿cómo así? ¿Cristo ya murió por mí? Y perdonó mis pecados. Ah, no, sabroso. Salvo siempre salvo y yo sigo haciendo mi vida como sea, porque como ya Cristo murió una vez y para siempre, no. Una vez y para siempre, sí. Él nos lava con su sangre, pero nosotros todos los días nos equivocamos. Eso quiere decir que todos los días hay que volver a ir a Él a pedir perdón. Porque usted cómo va a ser perdonado de algo que no ha pedido perdón, ¿cierto? Eso es como, eso sería, muchachos, como los tales mensajes que le llegan a usted al celular que se ganó 1.000.000 de pesos sin usted haber comprado ni boleta en una rifa. ¿No les ha pasado? Que, ay, llama ahora, manda un mensaje de texto tal, te ganaste 5.000.000 de pesos, un viaje a San Andrés, todo pago. Y uno, uy, y ni siquiera participé, mucho de buenas yo, es una mentira, ¿cierto? Es igual con uno, si usted no busca de Dios, o sea, no espere que Dios esté, que la bendición de Dios esté sobre su vida, que el perdón de Dios esté sobre usted, si usted no lo está buscando, porque es necesario buscarlo. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo acá en Marcos 9, Marcos 9:24, pero ese sí lo voy a leer acá porque quiero leerlo. Marcos 9:24, pero lo quiero leer en la versión actual. En la que usted dice, aparece como que, espérese, verá. El que ustedes leen, venga, yo lo leo acá, en el mío acá, Marcos 9, Marcos 9:24, aquí está. En la Reina Valera del 60 está está enunciada de esta manera. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿cierto? Un joven que tenía, un hombre que tenía un demonio que lo atormentaba, ¿cierto? Y entonces él le dijo, yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Mire lo que dice esa misma palabra en una versión distinta. Dice por acá, dice 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ah, espérense que esta no es, pero yo busco la otra versión. Es esta y hay otra que es, yo lo tengo acá escrito, espérense. Traducción viviente. Traducción lenguaje actuales, ¿qué es? A ver, traducción lenguaje actual. A ver si aparece. 24. Marcos 9, verso 24. Aquí está, 24. No, aquí no me aparece así. Entonces, ¿qué versión era? Bueno, dice, no me acuerdo en cuál, si es versión. Es que no me le está haciendo el cambio, ¿o qué? Ah, ya. Ahora sí, ahora sí. Es que no me está aceptando el cambio ya. Dice acá, enseguida el padre gritó, sí,
confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Es lo que dijo este hombre, dijo, sí confío, ayúdame a confiar más en Él. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque es que algo que debe entender ese cristiano que está siendo criticado o esa persona que está empezando a creer en Dios, que está acercándose a Dios por primera vez. Y es que usted necesita entender de que el que usted le va a ayudar a salir de esas dificultades, de esas debilidades que usted tiene como ser humano, porque todas las tenemos, ¿cierto? No importa cuántos años tengamos, todos tenemos todavía un lado en nuestra vida que Dios todavía sigue puliendo, es Cristo. Eso no lo va a hacer usted a punta de solamente fuerza de voluntad. Sí es necesario tener fuerza de voluntad y disposición, pero esa fuerza de voluntad no es suficiente para ser perfeccionado en el temor de Dios. Se necesita que Dios lo haga, que Dios esté ahí con uno. Esto es como un coaching, ¿cierto? Como un partner ahí, como un ayudante, como alguien que te está apadrinando ahí, que está contigo en el asunto y te enseña, ¿cierto? Un asistente divino, exactamente, que es Jesús, el que hace eso. Mire, este hombre dice, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él, le dice. ¿Cierto? Porque él reconoce que sí, él tiene fe. Él cree que él puede hacer algo en la vida de su hijo, pero el que le dice, ayúdame a confiar más, es decir, aumente mi fe, refuérceme en eso. Y eso es lo que esa persona debe entender cuando recibe esas críticas, en vez de decir, yo no voy a ir por allá, o qué pereza, o agarrarse a pelear, o hablar mal de esa persona, o irse a los puños, ¿cierto? Como a veces pasa. En vez de pensar en esas cosas, lo que uno debe hacer es pensar yo sé que eso que yo hice está mal, yo me equivoqué, sí, pero Dios puede hacer algo para ayudarme a que yo no me equivoque más en eso, ¿cierto? Porque a veces el enemigo acusa a ese cristiano que está empezando y sí, lleva 20 días, un mes en la iglesia y por cosas de problemas, situaciones que se presentan en su vida, termina emborrachándose un fin de semana. ¿Cierto? Y se emborrache y al otro día se levante y no, ¿yo qué hice? Dios, lleva un montón de tiempo sin tomar, lleva un montón de tiempo sin consumir esto, lleva un montón de tiempo que no estaba con nadie. Y mire, ve, amanecí en la cama con alguien, no, Dios, te fallé, no, no, Dios, yo no soy digno de ti, yo no merezco esta oportunidad de salvación, yo no merezco ser un cristiano, yo no merezco pertenecer a tu pueblo. No, Señor, siga sin mí. Y se va, deja de persistir. Y esa no es la actitud es persistir. Se equivocó, listo. Hay misericordia gratuita, hay otra oportunidad que Dios le brinda. ¿Cómo así? ¿Y cuántas oportunidades tengo? Mejor dicho, eso solamente lo sabe Dios cuántas oportunidades tenemos. Pero si Él nos manda entre nosotros los hombres a perdonarnos, ¿cierto? Hasta 70 veces 7 en un día, en un solo día, porque Él les preguntaba y decía, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi prójimo? ¿Hasta 7? Y Él le dice, hasta 70 veces 7, ¿cierto? Espérense que hay un zancudito aquí molestando. Como hasta 70 veces 7, les dice Él. Y eso es en un día, porque ahora le preguntan, ¿cuántas veces? La pregunta es, ¿cuántas veces perdonará a mi prójimo si viene a mí? Hasta 7, es decir, le doy 7 oportunidades por día y el Señor le dice, hasta 70 veces 7 le da oportunidades en un día. Y si eso nos lo demanda Dios entre nosotros los hombres que somos imperfectos, ¿cierto? Y que somos cortos de paciencia y de tolerancia a veces. Imagínese Dios que es perfecto, que es amor puro. ¿Cuántas veces no va a tolerar? ¿Y cuántas veces nos va a perdonar? Claro está, para aprovecharlo y para buscar una vida en pureza. No es que como que peco y voy, peco y voy, peco y voy, y se me vuelve una costumbre, ¿no? Ya ni me duele pecar, ya ni me remuerde la conciencia pecar, ya automáticamente ya tengo el rezo ahí programado, ¿no? Pequé en esto, copiar y pegar, ya, lo digo delante de Dios y ya no, ya me perdono. Ojo con eso es diferente.
Estamos hablando es del camino que Cristo está proveyendo a través del perdón para una progresión espiritual, para un cambio. Así es como empieza el cambio en uno. Es así. Eso no es de la noche a la mañana, no. Es así, ¿cierto? Los que están empezando en la casa de oración, yo creo que el que menos lleva aquí ya debe llevar por lo menos un mes y pedazo, por lo menos, y creo que es Alejandro, ¿cierto? Si no me equivoco. Y yo creo que en este mes y pedazo, algo de Dios se ha tenido que quedar en esa cabecita, ¿cierto? Algo de Dios ha tenido que el Señor empezar a hacer dentro de su vida, a inquietarlo con ciertos temas, con ciertas cosas, porque eso lo hace es Dios, ¿cierto? Por eso hay que entender esto, de que Dios lo que busca es una progresión, es una progresión. Esa obra va a estar toda la vida, dice la Escritura, que Él es el que perfeccionará esta obra, ¿cierto? Hasta el día de su venida. Es decir, dándonos a entender, hasta que usted muera humanamente hablando, ¿cierto? Se le acabe el tiempo a este cuerpo o Cristo venga por la iglesia. Dios cumple con esa promesa. Él es el que va a perfeccionar esa obra en uno. Él es el que hace eso. Por eso traía este punto. Es una transformación, es un trabajo conjunto, ¿cierto? Entre nosotros y el Señor. Esto es un acuerdo amistoso, voluntario. No es porque es que mi mamá me obliga, es que mi novio me obliga, es que mi novia me obliga, es que mi mujer, mi esposo, es que mi hijo, mi hija, no, mi abuelo, mi abuela, no, eso no funciona así. Esto es algo entre usted y Dios voluntariamente. Ahí es donde Dios se va a manifestar. Miren lo que dice Salmo 119, 52. Salmo 119, verso 52. Ahí me pasé. Ah, no, aquí está. ¿Dónde está? 52. 159. 25, pero 119, 25. Ve, ya estoy todo disléxico. 25. Yo sí dije sí. 25. Ujú, correcto, dice por acá. Abatida, verso 25 del 119 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. Vamos a leerlo hasta el 32. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Mire, esto es algo que dice un hombre que está pasando un momento difícil en su vida, que está abatido, está cansado, está dolido, triste, pero con todo eso decide conocer a Dios, decide guardar la palabra de Dios, decide profundizar en el temor de Dios y le ruega a Dios que le ayude con eso, que esa determinación que él tomó persista en su corazón, porque dice cuando ensanches tu corazón, cuando él dice al final, cuando ensanches tu corazón, quiere decir que su corazón en ese momento está como comprimido, ¿cierto? Está como ahí, como encarcelado, como aprisionado. Por eso dice, cuando ensanches mi corazón, es decir, cuando tú me traigas esa libertad, esa tranquilidad, porque el hombre no estaba tranquilo, estaba angustiado, estaba cansado, ¿cierto? Estaba afligido. Hay muchas cosas que él dice que su alma está ansiosa, es decir, no tenía tranquilidad, no tenía paz, pero con todo y eso, él no quería fallarle a Dios. Y por eso le dice, aléjame del camino de la mentira. ¿Qué es el camino de la mentira? Pues todas las vanidades de la vida, las cosas que aparentemente parece que fueran algo, pero con el paso del tiempo no son nada, dejan de ser, ¿cierto?
Algo muy parecido dice el Señor en el Nuevo Testamento y dicen, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que el mundo es una mentira, porque no permanece para siempre. Por eso él dice, aléjame del camino de la mentira, ¿cierto? Dice, he puesto tus juicios delante de mí, es decir, busca. Y me encanta cuando dice acá al principio, verso 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. ¿Cómo así te he manifestado? Miren, cuando Dios dice, te he manifestado mis caminos, es que él ha hablado con Dios y le ha dado a conocer a Dios, aunque Dios todo lo ve y todo lo sabe, con su boca voluntariamente él le ha dado a conocer a Dios qué es lo que está haciendo, qué es lo que planea hacer, cómo se siente, qué le gustaría, ¿cierto? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se siente así? Todas esas cosas. Ha habido un diálogo. Por eso dice, te he manifestado. Lo que le está diciendo es, yo te conté cómo estoy. Yo te conté cómo estoy. ¿Sabe qué es eso? Eso es confianza. Eso es confianza, como lo que leíamos ahora a este hombre que decía, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Es eso, lo que Él desarrolla a través de esa oración. Le dice eso, sí, yo estoy así, me siento asá, no estoy en mi mejor condición, pero es que Dios, yo he creído en la escritura, yo he creído en lo que dice la palabra, aunque yo no lo esté experimentando, ayúdeme, respóndame, ¿cierto? Ayúdeme a recorrer ese camino, ahí dice verso 32, dice, por el camino de tus mandamientos, por el camino de tus mandamientos correré. Esa es la pureza de la que hablaba ahorita, esa es la pureza. A pesar de las dificultades, porque yo sé que la vida no es sencilla. Hay muchas cosas que no salen como las planeamos, pero no por eso lo vamos a usar como excusa para desviarnos, para hacer lo que no agrada a Dios, sino antes vamos a perseverar en el temor de Dios, a pesar de que esas cosas estén allí. No se pudo. Se canceló esa oportunidad. Me dijo que no, que estaba concentrado en los estudios. No importa. Persista en el camino de Dios. No se queda como que, ¿sí ve? Y yo guardándome pasa peladita y me dijo que no, ahorita voy y me busco a cualquiera en la calle entonces, porque eso a veces pasa. No, no lo haga así, no haga las cosas por agradar a los hombres, no haga las cosas con la mirada puesta en el líder. Lo hago porque el líder me dijo, entonces lo voy a hacer. Lo hago porque el pastor me dijo, porque el pastor... No, hágalo para Cristo. Cuando usted lo hace para Cristo, su motivación no está con que me miró, que no me miró, que me habló, que no me habló, que me aplaudió, no me aplaudió, que si me dio el golpecito de espalda o no me lo dio. No, usted eso nada de eso lo mueve. Que me criticaron feo, que no me criticaron, que me criticaron y nadie me defendió, no importa. No importa porque usted sabe que Dios conoce la verdad. Y si usted sabe que están diciendo mentiras, pues a usted no le interesa. No se preocupe, la Biblia dice que antes bienaventurados si eso está pasando. Si ustedes están diciendo cosas que no son, y usted está buscando de Dios, y usted está obedeciendo a Dios, y la gente está hablando de usted, que usted todavía sigue en esto, que sigue haciendo lo otro, y sigue haciendo cosas que usted ya no hace, bienaventurado, dice la Escritura. Porque el galardón suyo es grande, no sé, es decir, allá en el cielo usted ya tiene un tesoro. Solamente porque eso le esté pasando, ya hay un tesoro allá. Usted ya tiene saldo, mejor dicho. Allá en la cuenta del cielo ya tiene usted saldo. ¿Qué? Yo no sé, pero allá hay algo que Dios le tiene guardado. Entonces, ¿por qué Dios dice eso? Para que uno no se desanime aquí en la tierra. No, que los llamaban a todos y a mí no me llamaron, que le invitaban a él y él acaba de llegar y yo llevo esperando un montón de tiempo por la oportunidad para participar en algo de la iglesia. Entonces, no, no vuelvo a ir. ¿Para qué uno viene siempre si no lo llaman, si no lo invitan? No, no piense de esa manera, porque Dios todas las cosas las trae en su tiempo. Vamos a seguir leyendo por acá en Romanos 6:15. Romanos 6:15. ¿Qué pasa? 6, verso 15. ¿Qué pues? Vamos a leerlo hasta el 23. Dice 6:15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, es decir, vuestros cuerpos, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, cuando uno se somete a obedecer a alguien o algo, Dios llama a eso, se esclaviza. Y nos dice la escritura de que nosotros antes de conocer de Dios, antes de vivir una vida en arrepentimiento, obedecíamos ¿qué? Al pecado. Por lo tanto, éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Y cuando usted es esclavo, a usted no le dan prestaciones, ni privilegios, ni oportunidades de descanso, ni días libres, no, nada de esas cosas. A usted lo mandan a hacer lo que tiene que hacer y punto. Porque así es el pecado en la vida de uno. El pecado es como una trampa. Y usted lo ve y se ve codiciable, pero cuando usted lo comete, te apresa, te esclaviza y no solamente te esclaviza, sino que te lleva a persistir en él. No te deja salir de él. Por eso es un engaño. El pecado te engaña, ¿cierto? Usted dice una mentira porque se ve presionado porque está fallando en algo, está faltando en algo y usted ve la oportunidad a través de una mentira de salirse de eso, ¿cierto? De salirse con la suya, entre comillas. Pero usted no se da cuenta que en el momento que usted dijo esa mentira, ya usted se hizo esclavo de esa mentira. Y de ahí en adelante usted tendrá que sostener esa mentira, aunque eso signifique que vaya a tener que decir otras nuevas mentiras más adelante. Entonces, evidentemente, nos esclavizamos al pecado. Ahora, al estar esclavizado del pecado, resulta que el pecado como jefe solamente paga de una manera, y es que a través de la muerte. El pecado paga en moneditas de muerte, de ruina, de enfermedad y de todas las otras cantidades de cosas que la escritura dice. Así es como paga el pecado. Por eso, cuando se persiste en una vida de pecado, uno vive arruinado, vive en escasez, vive enfermo, vive triste, vive enojado, amargado, ¿cierto? Y algunos ya ni viven, porque el pecado paga es a través de la muerte. Más dice que si nosotros obedecemos la palabra, esclavos somos de esa palabra de Dios. Y al ser esclavos de la palabra de Dios, hay un pago, ¿cierto? Final. Aunque aquí en la tierra nos paga de muchas maneras, pero hay un pago final que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y a mí me parece que es un negociazo, sobre todo para nosotros en esta época que vivimos esperanzados en los supernegocios, ¿no? Gane plata sin trabajar, desde la casa, ahí acostado en la cama, genere dólares y la gente, uff, de una, ¿no? ¿Cierto? El colombiano vive así, pensando que en cualquier momento se va a encontrar una huaca y le va a arreglar la vida, o se va a ganar el gordo, pues, y nunca más va a tener que trabajar, ¿cierto? Y si nosotros somos personas que pensamos así, pues yo creo que el mejor negocio que podemos tener es la vida eterna, donde usted no tiene preocupación de nada y vive para siempre. Y ahora eso con el privilegio de poder sentarse a charlar con Cristo cara a cara. O sea, ¿qué más le pide usted a la vida eterna? ¿Qué más le pide? Por eso es importante de que uno aproveche,
que use ese criterio que Dios nos da esa capacidad de analizar y decir, ole, tengo por un lado pecado que es momentáneo y me va a matar. Aparte de que me va a poner a vivir súper mal aquí estos años que yo vivo aquí en la tierra. Por otro lado, tengo bendición, salvación, sanidad, paz, tranquilidad, y resulta que la vaina no se queda aquí, sino que sigue en la eternidad, y cuando llega a eternidad eso se potencia a niveles que yo no me puedo ni imaginar. Entonces, con ese criterio que tenemos, ¿cierto? Ese manimoto que tenemos ahí en el cerebro, uno obviamente, ¿qué puede decir? ¿Qué es mejor? ¿Esto o lo otro? Pues obviamente uno dice, pues me quedo, ¿cierto? Con la vida eterna, porque tiene paga no solamente en esta vida, sino en la venidera. ¿Sí o qué? Pero por eso les dice de que humanamente en esta debilidad que hay, porque aún el apóstol reconoce que aún sigue habiendo debilidad en nosotros, aún siendo cristianos, sigue habiendo debilidad. La clave es que es no darle lugar a la debilidad para que la debilidad nos esclavice, porque la tentación siempre va a estar. Mientras estemos en este cuerpito, siempre va a haber tentación, siempre va a existir la tentación. Eso sí, yo no creo que alguien le vaya a mentir a usted un día y decirle, no, usted hace una oración y usted jamás, jamás vuelve a experimentar la tentación. Eso es mentira, porque la tentación siempre va a estar. Y hay una razón del por qué existe la tentación. La tentación existe porque a veces la gente dice, es que Dios me tentó. No, ojo con eso. Eso es erróneo porque la Biblia dice que no se puede afirmar eso porque Dios no puede ser tentado, porque en Dios no existe maldad. ¿Qué dice Dios al respecto? Dice, cuando alguien es tentado, de su propio corazón es tentado. ¿Por qué? Porque la tentación viene de los malos deseos nuestros. No es como que Dios manda ahí, uy, tentación ahí, pum, tentación de fornicación, uy, tentación de mentira. Al que le caiga allá, ¿no? Allá en el cielo al azar, saca Dios como una piñata así de tentación y va soltando así, y al que le caiga, lo que le tocó, ¿cierto? Como con los chitos, destápelo al que le toca, no. Nosotros somos tentados por los malos deseos que hay en nuestro corazón humano. Mientras que para uno decir mentiras le parece que eso es algo de primaria. Y dice, las mentiras, esos para niños de kinder, eso yo no tengo problemas con eso. Para otro la mentira es, mejor dicho, una lucha que hasta llora por eso. Llora delante de Dios por las mentiras y Señor, no vuelvo a mentir, ayúdeme en serio, esto me angustia, la mentira me angustia, no puedo dejarlo, esto, vea, me tiembla la boca cuando tengo que decir la verdad y se lo vuelve una lucha y es una lucha real y Dios es consciente de eso y por eso somos tentados por esos malos deseos. Todos nosotros tenemos malos deseos, no hay ni uno solo en la tierra que no los tenga, ¿cierto? Todos nosotros. Uno a veces piensa, ay, no, es que yo creo que hay seres humanos en el mundo que no tienen malos deseos y eso es mentira. Mire, yo tengo un tío que él es especial y cuando él vive un tiempo con nosotros nos dimos cuenta que verdaderamente todos los seres humanos teníamos maldad. Porque él al ser una persona especial, uno diría, no, pues es que este en qué puede pensar, no piensa sino en comer, para él todo es comida, comida. Pero a medida que lo fuimos conociendo y que fuimos analizando su vida, nos dimos cuenta de que en él aún, siendo especial, habían tentaciones, y habían tentaciones como en un hombre normal, ¿cierto? Y era un hombre especial, ya entrado en años, ya casi con casi 50 años. Y aunque él nunca había tenido una novia ni nunca había recibido un beso, él expresaba con su mirada, con su manera de mirar a las mujeres y de hablar, de que él sentía deseos por la mujer. Y uno diría, pero ¿y cómo si él nunca ha besado a nadie? Él no sabe lo que es que una mujer le toque la mano. No sabe nada de eso porque él ha estado siempre con su familia. Pero en él estaba eso. ¿Por qué? Porque es que eso está en nuestra naturaleza humana. Estaba el deseo de mentir, de engañar, de pedir plata, de invertir esa plata en otras cosas, de querer tomar, imagínense, todo eso en una persona especial. Y uno diría, ay, no, pero si esa gente es un pan de Dios, un pan de Dios. En todos nosotros hay maldad. Por eso es que necesitamos ser salvos.
Porque si no, por eso como dice el Pablo, miserable de nosotros, ¿quién nos salvará de este cuerpo de condenación? Pues gracias damos a Cristo, que si no es porque Él se presenta, estábamos todos triquis mortis en la tierra. Pero ahora es que tenemos esta oportunidad que Dios nos da de fortalecernos, porque a veces las críticas vienen es por nuestras debilidades también. Y a veces hay gente que es muy dura con las críticas, cristianos o no cristianos, a veces son duros con las críticas. Y uno sabe, y uno dice, sí, es verdad, yo me equivoqué. Sí, es verdad, yo no debí decir eso, yo no debí decir aquello. Pero tampoco era para que lo hubieran hecho así de esa manera. Tampoco era para que lo hubiera hecho en público, tampoco era para que me hubiera gritado como lo gritó, tampoco era para que me hubiera maltratado como lo hizo, ¿cierto? Y a veces el creyente se desanima por eso y no quiere seguir, pero no es la manera. Aunque usted quizás, yo no sé si usted quizás en algún momento ha sido tratado así, no le ponga cuidado a eso. Por eso la palabra dice muy sabiamente, he puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo, porque usted pone los ojos en un pastor, en un líder, en un cristiano, una cristiana. Cuando usted vea que el cristiano falla, usted se va a desanimar. Ay, y tan bueno que era. Ay, ¿cómo así ve? Ay, resultó ser un mentiroso. Ay, resultó que le gustaba tomar a escondidas. Ay, lo vi fumando, la vi bailando. Ay, no. No, entonces yo no sigo guardándome tan bien así, parezco tonto. Si él también lo hace, yo también lo voy a hacer. Ojo, por eso hay que poner la mirada en Cristo, que es que es el único que es perfecto. Es el único que es perfecto, ¿cierto? Porque quizás los nuevos que están aquí nos vean nosotros y, ay, no, ya nos faltará verle la aureola a uno aquí, pues, hablándole a ustedes de Dios. Pero todos tenemos defectos. Los que estamos en equipo de trabajo, que ya llevamos más tiempo conociendo, ya conocemos nuestros defectos entre nosotros, ya los sabemos. Y no por eso estamos como que, ay, no, ese líder tan maluco, conserva tan maluca que me tocó de conservo, ay, no, qué pereza. Ayúdeme a orar para que no, para que se vaya de la casa de oración, no, sino que ya hemos aprendido esas cosas y entendemos, sí, le hace falta, pero es que eso lo va a hacer es Dios en la vida de él en algún momento, en la vida de ella lo va a perfeccionar. No lo vamos a coger y a despedazar aquí entre nosotros, no lo vamos a forzar a garrote para que deje de pecar, porque es que eso no funciona así, eso no funciona así. Es a través de Dios, a través de la presencia de Dios, del conocimiento de la palabra y de la disposición que uno va teniendo para con el Señor, que Dios hace esa obra en nuestra vida. Es a través de eso. Por eso es importante de que nuestra vida, como dice allí, el apóstol dice que debemos presentar nuestros cuerpos, ¿cierto? Nuestros miembros dice, verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, es decir, vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, a la maldad, dice, así éramos antes, ¿sí o no? Los que tomaban viernes en la noche, 7 de la noche, usted salía, yo sé, de estudiar, de trabajar, yo no sé, y lo llamaba a su compañero, o le mandaba el mensaje, no sé, en mi tiempo nos llamábamos. Ve, entonces, ¿para dónde es que es? ¿Para dónde es de qué o qué? No, pues ¿a dónde vamos a estar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? No, pues vos verás si nos reunimos con el muchacho y vamos ahí a la taberna un rato, ahí, no sé, ahí a licorera, y vamos a ver qué pasa. Y uno, listo, listo, y uno se organizaba y se bañaba y llevaba platica y todo. ¿Eso qué es? Eso es presentarse al pecado. Se prepara uno y se organiza, ¿cierto? Se ponía uno pues la buena pinta y salía a tomar con sus amigos. Eso es presentarse, presentar nuestro miembro al pecado, disponernos, programarnos e ir. Dice, así como lo hacían, dice acá, dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para vivir, para servir a la justicia. Es decir, que nosotros debemos presentarnos ahora es para Dios, porque al buscar de Dios somos santificados. ¿Qué quiere decir ser santificado? Es decir, es pasar de ser un ser humano con defectos, en pecado, manchado,
a pasar a ser santo a través de la cercanía con Jesús, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y a través de todas las cosas que rodean a Cristo. La alabanza, la oración, ¿cierto? El ayuno, los cultos, el servir a Dios, todas esas cosas tienen una obra de santificación en nuestra vida, porque la palabra santificación significa que nos aparta a Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la circuncisión física del hombre, del miembro que se cortaba la piel y se quitaba? Ahora en la gracia, Dios habla en nuestras vidas y nos dicen, ya no quiten el prepucio de carne, sino quiten el prepucio de sus corazones, es decir, acá adentro, de las intenciones, de los deseos de nuestra mente. El prepucio, ¿qué es el prepucio? Lo que nos sirve, lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra en nuestra vida? El pecado no es necesario. El pecado no es necesario para vivir. Eso puede sobrar. Y por eso Dios nos llama a que nos circuncidemos en nuestro corazón. Ya los hombres no tenemos que circuncidar nuestros cuerpos físicos, sino los humanos tenemos que circuncidar en nuestro corazón ahora, sacar esa maldad de nosotros. Y eso sale a través de la oración, del ayuno, del conocimiento de Dios. A medida que yo conozco más de Dios y aprendo más de Él, me voy cuidando, busco vivir en santidad, busco vivir en pureza, me voy esforzando y, ay, tropiezo, pero el Señor me levanta y me da fuerzas y me va libertando. Y cada día que pasa, esa maraña de dificultades, de problemas y de males que hay en nuestra vida, Cristo la va a ir desenmarañando. Cada día que pase, cada día vamos experimentando esa libertad en Él. Pero para eso hay que presentarse, es decir, debemos ser activos. No se queda ahí en la casa esperando que todo esto que yo le estoy hablando esta noche vaya a ocurrir en su vida sin usted mover un dedo. Es necesario hacerlo. Es necesario buscar de Dios. Es necesario congregarse, es necesario orar, es necesario leer la palabra, es necesario adorarle a Dios. Es necesario presentar sus caminos en oración delante de Dios. Dios, ¿cómo estás? Yo estoy bien, Señor, me pasa esto, aquello, me dijeron así, me gustaría esto, no sé qué decidir, están estas oportunidades, ¿cuál cree usted que es la mejor para mí? Eso es presentar el camino, eso es presentarse para ser santificado, para ser un servidor de justicia, ¿cierto? Todas esas cosas. Ahora, vamos a terminar con esto, 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Mm, Segunda de Corintios 12, 7. Vamos a leerlo hasta el 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, está hablando Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, es decir, para que a mí el privilegio que Dios me ha visto de ver las cosas que yo he visto no me haga pensar pues que yo soy, mejor dicho, lo mejor de lo mejor en la tierra, la última empanada de la vitrina. Hay un mensajero de Satanás, hay algo que está en mi cuerpo humano, que cada tanto viene y me aterriza y me hace sentir humano, a pesar de todas esas experiencias que tengo con Dios. Cuando esto pasa en mi vida, esto me aterriza y me hace sentir, usted está hecho del mismo material que todos los demás que de su alrededor, a pesar de los privilegios que usted ha tenido con Dios. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, perdón, dice, me enaltezca de sobremanera, verso 8, respecto al local, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, era una debilidad. Y me ha dicho, bástate, ¿quién le ha dicho? El Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, perdón, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, algo que aprendió el apóstol, ¿a través de qué? Una debilidad que aunque robó a Dios, Dios no la quitó. Y Dios no la quitó porque no se la quitó para que el apóstol siguiese dependiendo de Dios, para que él sintiera la necesidad de seguir buscando de Dios, porque si no, el hombre ese conocimiento se le iba a llevar a la cabeza y ya, no, yo no necesito más revelación, ya todo lo sé, todo lo puedo. Por eso estaba esa debilidad en la vida de él, porque a través de esa debilidad el Señor se iba a glorificar de una manera diferente. Porque hay debilidades en nuestra vida precisamente para eso, para que eso en manos de Cristo sea de testimonio para otros, para que ahí Dios muestre su poder. Entonces, el que tiene problemas con X vicio, con X situación, con X dificultad en su vida personal, allí es donde Dios se va a glorificar. Y para que el creyente no se, pues tampoco se vaya a desanimar en desmedida porque lo criticaron por una equivocación, porque lo criticaron por una falla y, ay, no, sí, mis hermanos tienen razón, mi papá tiene razón, mi vecino tiene razón, mi jefe, mi compañero de trabajo, yo soy lo peor que pude haber pisado una iglesia, yo no vuelvo a buscar de Dios, no, sino para que vea, sí, es verdad, tengo ese mal en mí, pero yo no voy a dejar que eso me desanime. Porque si yo soy débil en eso, entonces Cristo se hace fortaleza en ese área de mi vida. Él me hace fuerte allí. Donde yo soy débil, el Señor me hace fuerte. Y eso es algo que a uno no se le puede olvidar, incluso para los que llevamos más tiempo. Porque a pesar de que uno lleva tiempo, hay etapas en nuestra vida cristiana donde ese conocimiento como que se esfuma a veces. Y uno empieza como a frustrarse cuando hay algo en la vida de uno que uno lucha por sacarlo y pelea con eso, y eso es pelear como un chicle, ¿no? Usted se lo arranca a un lado y se pega al otro y se lo quita con el pie y se le pega en el pie y uno ya se empieza como a desesperar con esa batalla, porque uno espera, ¿cómo me lo quito? Si yo trato y supuestamente ya me lo quité y vuelve y aparece y ya me dan hasta ganas de llorar con eso, ya no sé qué hacer con eso. Pues espere en Dios. Y más bien vaya a Cristo y presente esa debilidad y dígale, Señor, hágase, fortalece usted ahí, porque es que yo en mis fuerzas no puedo, Señor. Yo no puedo, yo ya traté, ya ayuné, ya oré, ya oraron por mí, ya me bañaban en aceite, no puedo. O sea, ¿a dónde más puedo ir, Dios? Ya no puedo, ya no sé qué hacer. Y la verdad, Dios, ya estoy desesperado porque esto ya me incomoda. Ya a veces no tengo ni libertad para hablar con usted o para adorarlo porque me acuerdo de eso y me siento mal, me hace sentir triste. Entonces yo no puedo con eso. Entonces ahí es donde uno tiene que acordarse de ese hombre que dijo, sí, yo confío en Dios, ayúdame a confiar más, hágame fuerte allí, sí, yo creo que usted lo puede hacer, ayúdame más con eso, Dios, enséñeme. Y Dios le enseña. Porque el objetivo de Dios es que todos procedamos a salvación. Este es el objetivo del Señor, que usted y yo procedamos a salvación. Entonces, yo espero que este mensaje de esta noche se quede en nuestro corazón y lo atesoremos, tanto los más recientes como los que llevamos más tiempo. Porque a veces esas críticas que vienen a nuestra vida vienen y fuertes, fuertes. Y a veces se hacen más fuertes o pegan más duro cuando nosotros somos conscientes de que es una lucha fuerte la que experimentamos allí. Y uno a veces no sabe cómo resolverlo y uno a veces se desespera, como le digo, el cristiano a veces tiende como a desesperarse y uno empieza como a perder el ritmo que lleva con el Señor y eso es como una persona
que se siente que va a mitad de carrera echando nado y de un momento a otro le entra el desespero que no va a alcanzar, que no va a poder y empieza a nadar mal y se empieza a cansar antes de tiempo y empieza hasta a tragar agua y a desesperarse. No, no nos desesperemos, sino más bien echemos mano de esa gracia que Cristo nos da todos los días y empecemos a presentar en oración eso que nos pasa, ¿cierto? Empecemos a presentar eso y verá que Dios se hace fortaleza en esa debilidad. Entonces vamos a orar, ¿cierto? A cerrar nuestros ojos para dar pues terminada la casa de oración y mm, nos estaremos viendo nuevamente Dios mediante y si nos da vida en 8 días. Vamos a cerrar nuestros ojos y tómese ahí unos minuticos para hablar con el Señor. Si usted esta noche, no sé si usted esta semana o en algunos días ha estado meditando quizás de su vida espiritual, de, de esas críticas, o si usted está experimentando quizás que le han rechazado por sus defectos, y que usted tome todo eso y lo pueda presentar delante de Dios en esta noche para que Dios pueda darle esa tranquilidad que necesita y esa convicción y esa certeza de que Cristo puede hacer algo allí, de que el Señor es suficiente. Por eso la Escritura dice, bástate mi gracia. O sea, con mi gracia es suficiente lo que dice el Señor. Con mi poder es suficiente para usted ser perfeccionado, para que eso ya deje de ser una lucha en su vida y usted pueda ser libre verdaderamente, porque la Escritura dice que al que el Hijo libertare, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Si Cristo lo liberta a usted de algo, usted es realmente libre. No es que me psicoseé y pensé que estaba en libertad y voy a caer en el futuro. No, si Dios lo liberta de algo, usted realmente va a ser libre. Eso. Entonces vamos a orar, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, y te damos muchas gracias por esta noche, Dios, ya que termina. Te ponemos delante de ti nuestras vidas, las vidas de los que van a estar viendo este mensaje, Dios, en diferido. Y te rogamos que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Dios, porque reconocemos nuestras faltas, Dios, reconocemos que a veces eh, estamos faltos de carácter, hace falta pulir ciertas cosas en nuestra vida, Dios. Reconocemos de que a veces las críticas que se hacen alrededor nuestro, los juicios, las cosas que dicen de nosotros, Dios, a veces en nuestra vida genera un malestar, Dios, una indisposición. A veces hay lugar para enojo, para entrar en resentimiento, Dios. En otras ocasiones, a veces eso nos lleva a una tristeza profunda, a un desánimo. Quizás algunos dejamos de buscar de ti, Dios, por causa de esas críticas que se hacen en nuestra vida, por las palabras duras, Señor, de algún hermano, alguna hermana, Dios, que quizás teníamos en estima y algún día tuvieron un trato fuerte con nosotros por causa de nuestra equivocación, Dios. Ayúdanos a perdonar, pero ayúdanos también a corregir eso que está mal en nuestra vida. Ayúdanos a dirigirnos en tu temor, en tu voluntad, Dios. Disponnos cada día más y más para ti, Dios. Hoy colocamos todas las vidas presentes, Dios, para que seas tú derramando esa gracia especial en cada uno de nosotros, Dios, porque es suficiente, Dios. Nos basta tu gracia, tu poder para vivir en santidad, en obediencia, para estar tranquilos, calmados, sabiendo de que el que empezó esta obra que eres tú en nuestra vida, tú la vas a perfeccionar un día, Señor. Tú vas a hacer esa obra, Dios. Por eso te pedimos que nos guardes, como lo decía este salmista que leíamos. Guárdanos del camino de la mentira, Dios. Guárdanos de andar en donde no debemos andar y ayúdanos a abrazar tus testimonios, tus palabras, Dios, a meditar en ella, a anhelar tu palabra, a anhelar estar contigo, Dios, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la crisis, de la aflicción, de la enfermedad, Señor, del pleito, del conflicto, aún en medio de todo lo que se esté moviendo en nuestro alrededor, Señor, de la tormenta que haya en nuestra vida. Aún en medio de eso, Dios, te rogamos
que nos ayudes, que nos asistas, que nos ayudes a confiar más en ti, Señor, que aumente nuestra fe, como decían tus discípulos, aumentanos la fe, Dios. Ayúdanos a crecer acá en el interior, en nuestro hombre, en nuestra mujer espiritual. Ayúdanos a crecer, a fortalecernos allí, Dios, y que podamos hacer todos tu voluntad, Señor. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este tiempo tan especial que tú nos das y te pedimos que nos bendigas y nos guardes, bendigas nuestros hogares y bendigas nuestro diario vivir de esta semana, Dios. Todo lo que queda por delante, Dios. A ti te damos la gloria y la honra, la alabanza y la oración, porque solamente tú eres digno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Espero pues que el mensaje haya sido de edificación y que la palabra o la inquietud que había en el corazón de los que estamos hoy, Dios las haya podido contestar a través de este mensaje. Listo, entonces muchas gracias a todos por haber estado en este lugar. De decirles pues que y animarlos a que continúen perseverando y que tengan la mirada puesta en Jesús, porque yo sé que Dios algo puede hacer en nuestras vidas, así como lo ha hecho en mi vida, también lo puede hacer en ustedes, jovencitos. Debes animarlos a que persistan y nos vemos nuevamente ya en 8 días, si Dios quiere. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues los despido a todos, a Miguel, a Cami.